El tema que quiero hablar es el origen del simonianismo. El origen del simonianismo. Alabanza en nombre del Señor. Cuando usted escucha esto y lo mira bien, usted se da cuenta que muchas cosas pecaminosas se ven en los altares y en las iglesias. Es importante que entienda varias cosas aquí en este texto. Cuando la palabra nos enseña y nos dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Felipe fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios y él llegó a la ciudad de Samaria. Aquí se estaba cumpliendo una profecía que Jesús había hablado y había dicho en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Para aquellos que apuntan y toman nota en el mundo entero, apunten. Hechos 1:8, la palabra del Señor dice lo siguiente, alabanza en nombre de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí comenzó a cumplirse esa profecía que Jesús había hablado antes de irse al cielo, donde Samaria estaba incluida, amén, en esa profecía. Felipe desciende a Samaria de parte del Espíritu Santo de Dios y llega ahí. Y aquí ocurre en Samaria algo bien extraño, que hay que explicarlo, porque muchas veces leemos los textos o nos enseñan clases, pero no nos mencionan muchísimos detalles del porqué del porqué. La Biblia dice, mire esto, alabanza en nombre del Señor, versículo número 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, esa palabra descender no simplemente está hablando de un acto geográfico, sino también de una altura espiritual. Samaria era considerada un lugar de mucho ocultismo y de mucha maldad y manifestación satánica. Y él llegó ahí. Pero él llegó bajo la unción del poder de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Ahí llega Felipe. Felipe significa amador de caballos. Alabanza en nombre del Señor. Y cuando él llega ahí, alabanza en nombre del Señor, dice la palabra, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Esto le sonaba un poco diferente a la gente de Samaria y empezaron a escuchar atentamente lo que Felipe hablaba. Porque lo que Felipe hablaba era diferente a lo que vamos a hablar en este momento. Alabanza en nombre del Señor. En esa ciudad ocurría algo bien interesante y bien diabólico en Samaria. Y la palabra dice claramente, mire esto, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Entonces comienzan a notar algo. Comenzaron, dice la palabra del Señor, que comenzaron a oír y ver las señales que hacía. El Espíritu Santo comienza a usar a Felipe y ahí nunca se había manifestado una manifestación del Espíritu Santo en señales, prodigios y la gente oyendo y viendo las señales. Le digo que entienda esto porque habían otras señales que estaban pasando ahí, que la gente estaba viendo y estaba oyendo. Y es de ahí que quiero que usted entienda bien claramente este principio. La palabra dice claramente, mire esto, versículo número 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. De momento, el Espíritu Santo usando a Felipe, los demonios comienzan a huir, a irse. Pero ¿por qué no huían ni se iban
con la otra persona que vamos a hablar. Los demonios salían gritando, huyendo, y la gente comenzó a ver que había algo diferente en lo que hablaba Felipe a lo que ellos estaban acostumbrados. Porque habían señales y maravillas y prodigios que estaban sucediendo a través de Felipe por la mano de Jesús. Y de momento el Espíritu Santo comienza a declarar qué pasaba en esta ciudad. La Biblia dice, versículo número 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. De momento está un espíritu de gozo en la ciudad. Algo diferente, porque el verdadero evangelio trae gozo. Y yo le he enseñado que el gozo y la alegría son dos cosas diferentes. La alegría tiene origen humano. La alegría es pasajera. Usted se pone alegre por un momento que está pasando y le trajo alegría, pero eso es pasajero. Pero el gozo es diferente, porque el gozo no se limita a las circunstancias que le rodean a usted. El gozo llega a usted cuando usted está sufriendo más. Cuando usted está pasando por momentos más tristes, usted se siente gozoso. La Biblia dice que los discípulos, cuando fueron azotados en aquella ocasión, salieron gozosos. Como una persona que está siendo azotada y maltratada por agentes que está usando el diablo, sale con gozo y alegría. Eso es lo que Dios da, un gozo, pero es un gozo del cielo. La gente que tiene alegría, humanamente hablando, es como un fósforo que se apaga. Se prendió y está varios segundos encendido y luego se apagó. Y ya se le acabó la alegría, pero el gozo no. El gozo permanece en nosotros. Y no importa la tristeza que usted tiene, está gozoso. La Biblia dice, porque esta leve tribulación producirá en vosotros un estado mayor de gloria. Y cuando nosotros no entendemos las definiciones y conceptos y plataformas diferentes que cada palabra significa, pues mezclamos todo juntos. Para muchas personas el gozo y la alegría es lo mismo. No es lo mismo una naranja que una banana, hermano. Tiene diferentes elementos, diferentes cosas. Entonces, la gente comienza a sentir gozo ahí. Claro, gozo porque está predicando el evangelio genuinamente. Felipe, la Biblia dice algo interesante, que él predicaba, verso 5, a Cristo. Felipe era cristocéntrico. Los mensajes de Felipe eran basados totalmente en la persona de Cristo y todo lo que Cristo representa. No como hoy día. Hoy día hay muchos charlatanes en las iglesias que se paran en los púlpitos a hacer chistes y bromas porque están vacíos y secos y no tienen nada que dar de la palabra. Y esa iglesia se convierte en un lugar, en un circo de entretenimiento, y la gente aplaude y se ríe porque esa gente está recibiendo paja seca. No están comiendo comida sólida. Y es importante entender estos principios. Mi trabajo es enseñar a la iglesia a nivel mundial de estas cosas. Para eso me llamó el Señor. Como así como que me puso un bisturí en las manos para hacer operaciones y sacar tumores teológicos de las mentes de muchos confundidos.
Ahora, nótese varias cosas que suceden. Si usted es hermano que se sabe la Biblia de memoria, pues no la abra. Pero si usted no se sabe la Biblia de memoria, por lo menos abra la Biblia en la casa de Dios, para que pueda por lo menos leerla. Alabanza el nombre del Señor. Ahora el verso 8 dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Y es importante que hablemos históricamente quién era este hombre. Porque mucha gente cuando habla de este tema, pues le pasan por encima quién era Simón. Primeramente, Simón era un hombre que nació en Gita. Gita es una ciudad en Samaria. Y este hombre estaba casado con una mujer que se llamaba Elena. Ella era una prostituta. Esta pareja estaba bien diabólica. Y Simón decía que él era la encarnación de Dios, nótese esto, en el monte Sinaí, y que él fue quien le dio las tabletas de la ley a Moisés. Esa era una de las muchas cosas que enseñaba este hombre. Luego comenzó a decir los tiempos de los apóstoles que él era el Mesías y que su mujer, la prostituta, era la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Esas cosas decía Simón y Elena, un hombre nacido en Gita, en Samaria. Este hombre estaba tan y tan lleno de Satanás que él levitaba a grandes alturas. Levitación es parte del ocultismo, o sea, él tenía de parte de Satanás esa manifestación que lo levitaba a grandes alturas. Su levitación fue vista por muchos según los anales históricos y los padres apostólicos como Ireneo y otros más que escribieron de él. De tal manera que él se levantaba, y de ahí voy a hablar cuando hable de su muerte, altamente. Dicho sea de paso, el libro de Janes y Jambres eran dos nombres que tenían dos personas en los tiempos de Moisés. Pero no eran realmente los nombres de los hombres, eran los nombres de los demonios. Janes y Jambres, el diablo los usaba de una manera poderosísima, haciendo unos milagros, imitando los milagros del Antiguo Testamento. Se dice de que esos dos demonios se manifestaron grandemente cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaron frente del Mar Rojo y Jehová abrió el Mar Rojo. Ahora, aquí en el Nuevo Testamento, este hombre tenía varias cosas, además de decir que era el Mesías, y hasta esto está todo escrito, y hasta se atrevió a decir que él era la manifestación de fuego en el cenáculo, cuando los discípulos recibieron la manifestación del Espíritu Santo de Dios en ese momento dado. Eran dos blasfemos, tanto ella, la prostituta, su esposa, como él. El mensaje de este Simón era tan grande que llegó a muchas ciudades, inclusive a Fenice llegó. No estamos hablando aquí de un hombre que estaba practicando un tipo de magia en Samaria, en una esquinita, en una calle. Estamos hablando de un hombre que su veneno espiritual y falsedades cubrió muchas ciudades en los tiempos de Jesús. Tremendo evangelista que tenía Satanás. Ahora, la Biblia dice, mire esto en el versículo número 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Hay tres tipos de magia.
Está la magia blanca. ¿Qué es la magia blanca? La magia blanca es cuando se usan porciones bíblicas, usualmente los salmos, los leen, los enseñan, pero con una identificación satánica. Y usted ve muchas personas que practican el ocultismo, por ejemplo, espiritistas, hechiceros, brujos, magos, cartómanos, quirómanos, que practican oficinas satánicas, y después que la practican te dice, vamos a leer el Salmo 23, por ejemplo, o el Salmo 127, o el Salmo 51. Ellos usan la Biblia para disfrazar la magia blanca, y hay tanta gente, hermano, tanta y tanta gente, que no sé lo que le pasa al mundo. Ellos como que no pueden pensar, analizar, y caen en esas prácticas. Luego tenemos la magia negra. La magia negra es una práctica, todas las magias son diabólicas, pero es más cruda. Ahí se usan sacrificios de animales, se hacen promesas a Satanás, se hacen fórmulas a Satanás, y los demonios se manifiestan crudamente y poderosamente. Y luego está la magia neutral. La magia neutral es una magia que, tan diabólica como la blanca y la negra, usa símbolos de cosas. Usa piedras, rocas, ríos, mares, para hacer sus, entre comillas, sus encantamientos diabólicos. ¿Cuánta gente no hay hoy día, hermano, viviendo bajo esas enseñanzas erróneas del diablo? En las iglesias tenemos hermanos que todavía leen el horóscopo, que es una práctica satánica. En las iglesias tenemos hermanos todavía y hermanas que creen en el azabache. Y estos países, perdóneme todo el mundo que me está viendo, pero todos los países, principalmente latinoamericanos, se practica mucho el ocultismo. Y tenemos cristianos, mire, yo conocí una señora una vez que me decía, pastor, cuando yo salgo para la iglesia, lo primero que hago, cojo mi Biblia, lo segundo es que toco una herradura de caballo que he puesto en la puerta para que me dé suerte. Señor, eso es diabólico y satánico. Y le tuve que explicar. Hay gente que carga con todas estas cosas, porque vienen de esas magias y de otras ramificaciones ocultistas. Simón, que se conocía como Simón de Gita, porque era de Gita, o Simón el mago, dice la palabra del Señor, versículo número 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, mire esto, haciéndose pasar por alguien grande. Este hombre, Satanás lo usaba haciendo milagros. Hacía sanidades, milagros, levitaba, hablaba lenguas. Todo a lo que se parece a lo de Jesús. Lastimosamente tenemos mucha gente aquí mismo en la iglesia que han estado en otros lugares y se ha manifestado una persona así y ellos hasta han dicho gloria a Dios. Amén. Porque su ignorancia es tan y tan grande en sus corazones y su falta de academia bíblica es tan y tan baja que cualquier persona los lleva a creer cualquier tipo de basura. Y es posible, quién sabe, usted haya caído, sea víctima de un Simón el mago. Sin usted darse cuenta, porque el primero que apareció, usted pasó al frente y va a haber varias cosas acerca de este asunto. Ahora, mire bien la palabra, versículo número 9, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Bueno, toda la gente, hay una palabrita que en el griego se usa, exiktemí. Exiktemí significa que este hombre, los demonios que tenía este hombre,
eran tan grandes que podían controlar los pensamientos de la gente, y cuando la gente salía de ahí, de frente de Simón, ellos iban como anestesiados. Ellos iban creyendo exactamente todo lo que Simón el mago o Simón de Gita enseñó y se manifestó en sus vidas. Esta gente ya iba poseído por potestades. Manifestaciones diabólicas usaban a los que seguían a Simón de Gita o a Simón el mago. Alabanza el nombre del Señor. Porque la ignorancia era grande en ellos. Y lo peor que existe es un pueblo ignorante. No leen, no estudian. Siguen al primero que aparece por ahí hoy día. Ahora, yo creo que usted entienda varias cosas en el pasaje sagrado del Señor. Ahí está Simón, el mago, haciendo fechorías grandes. Ahí está Felipe, el discípulo del Señor, el siervo del Señor, usándolo Jesús con poder y gloria. Simón se da cuenta de que Felipe tiene algo que él no tiene. Simón se da cuenta que los milagros que él hace a través de Satanás no son genuinos. Porque los milagros se conocen por dos tipos. Los milagros llenos en el círculo son los milagros genuinamente de Jesús. Pero cuando el círculo está vacío, son los milagros de Satanás. Simón de Gita o Simón el mago andaba con el círculo mental de milagros vacíos. Todo lo que él hacía era por manos de Satanás, de Lucifer. Pero la gente de ahí de Samaria pensaba, ellos decían que era el gran poder de Dios. Yo quiero que usted entienda cómo el diablo tan astutamente engaña gente. ¿Cuántas veces usted ha ido a campañas y escuchado personas que usted da hasta la vida diciendo que es un siervo de Dios? Y es un siervo de Simón de Gita o Simón el mago. Pero en su ignorancia, su falta de oración, su falta de estudio bíblico, su falta de estudio de la palabra, lo lleva a usted a creer el primero que aparece, y hasta le han profetizado a usted profecía de Satanás. Y lleve esa marca en su vida, que usted recibió mensaje de Satanás. Y por eso es que su vida está así, enfermo, débil. No quiere las cosas de Dios para nada. No le gusta la oración, no le gusta mucho menos el ayuno. El tiempo de Dios se los roba, porque usted ha sido ya de una manera u otra castigado por Lucifer. Ahora, mire el verso 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Por qué? Porque él controlaba las mentes y le hacía creer a la gente que era el Señor. Y lo más peligroso que existe es cuando usted va a un lugar a esperar milagro. Jesús condenó siempre eso. Jesús siempre condenó que la gente lo buscara por los milagros y los prodigios. Jesús siempre enseñó que hay que buscarlo por la fe. Y cuando le preguntaban por qué no hacer las señales que hiciste allá arriba en Galilea, él se negaba. Porque una de las enseñanzas que Jesús quería enseñar es, no te bases en eso, porque hay muchos fraudulentos de parte de Satanás que van a hacer muchos milagros y prodigios, como dice Mateo 7, del verso 20 en adelante. En tu nombre profetizamos y en tu nombre hicieron muchos milagros. Y él dijo, yo nunca los conocí a ustedes hacedores de maldad. Y muchas personas de los que están aquí en esta ciudad y los que me están viendo en el mundo entero han caído en ese fraude. Y hasta que se le enseñe la palabra de verdad como un bisturí, ahora yo entiendo por qué mi vida es un fracaso. Por eso es que yo voy a la iglesia a dormir, a roncar. No tengo deseo para las cosas de Dios, porque yo me tomo una pastilla de Simón el mago. Alguien me la dio en una cápsula
o una cucharada. Ahora, la Biblia dice, mire eso, versículo número 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Por mucho tiempo esta gente fue engañada por Satanás. Ellos decían que era el poder de Dios, o sea, el Espíritu Santo de Dios. Y creían. Y él tenía mucha gente convertida a él. Levitaba. O sea, se levantaba en el aire. La gente lo veía. ¿Ve? Él estaba tratando de imitar, escúcheme bien, porque siempre es una falsedad. La Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 1, que el Señor Jesús, cuando se fue a ir, se levantó frente de todos los que estaban allí. Y que empezó a subir. Y que unos ángeles dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis para el cielo? Este mismo Jesús que ustedes ven que se va, así mismo vendrá. Entonces, Satanás quería aplicarle a Jesús una levitación, que Jesús nunca fue levitado. Jesús se levantó en el poder del Espíritu Santo de Dios y de gloria y poder. Pero Satanás siempre hace estas cosas y todavía las hace en muchas personas para hacerle creer que es el Señor. Y la tristeza que me causa a mí, ahora yo entiendo por qué Dios me ha llamado a mí, con un bisturí en la mano. Como me dijo, profeta resonante de los últimos días. Es que la iglesia está viviendo, hermanos, muchos hermanos están podridos mentalmente hablando. Aquellas hermanas le dañaron la mente a usted. Aquellos hermanos también. Usted todavía tiene raíces viejas de personas que están completamente trastornadas bíblicamente hablando. Que practicaban de una manera u otra hasta el ocultismo y estaban con usted ahí con una pandereta en una iglesia y usted ni cuenta se daba porque usted estaba tan ignorante como ellas. Y se da cuenta cuando viene la luz, porque la luz lo hará libre. La palabra le dice, ay, pero qué jonia estaba yo, qué jonia estaba yo. Claro, si estaba, hermanos amados, en una iglesia que estaba esclava a Satanás. Y la palabra os hará libre. Ahora, mire bien la palabra, sigue diciendo en el versículo número 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Porque Dios no pierde el tiempo, y esta gente comenzó a salir a la luz del evangelio, y comenzaron a bautizar, y muchos se convertían, y muchos creían en el Señor. Aquí tenemos una enseñanza donde muestra que el bautismo no te conduce totalmente y directamente a la salvación. Porque aquí tenemos un hijo de Satanás, ¿ok? Simón el de Gita o el mago, que también se bautizó. Ahora yo creo que usted entienda, porque hay muchas enseñanzas locas que existen por el mundo, que hay mucha gente que han sido enseñadas sinceramente erróneo. Ahora, el bautismo, debemos de bautizarnos. Toda persona debe de bautizarse porque Jesús sí lo encomendó. Pero el punto que digo es que el bautismo no necesariamente implica que usted es salvo. Eso lo sabemos porque también cuando Demas y Gesta estaban allá en el Gólgota con Cristo, ¿ok? Demas le dijo eso, acuérdate de mí cuando esté en tu paraíso, Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, y Demas no fue bautizado, y se fue con Cristo para el paraíso. Jesús mismo se lo llevó. Porque hay ciertas cosas que hay que entender. Me da mucha pena con muchas personas que han caído en iglesias esclavas, destructivas, dañinas. Ahora, mire bien, la palabra sigue diciendo en el versículo número 13, también creyó Simón mismo. ¿En qué creyó Simón mismo? Él no creyó en el evangelio. Él no le interesaba a Cristo para nada. Esa creencia fue una creencia no real.
Él lo que quería es, ¿cómo yo puedo lograr lo que tiene Felipe? Y es aquí donde comienza el crecimiento y el nacimiento del simonismo, que se practica hoy día. ¿Cuánto usted ha sido víctima de eso? Se le ve en el rostro. Ahora mire bien, dice la palabra del Señor, claramente en el versículo número 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Él seguía a Felipe, pero no seguía a Felipe por escuchar el mensaje de salvación. Él lo seguía porque él decía, este hombre tiene algo que tiene un poder. Y yo necesito, como él mismo testificó Simón, yo necesito ese poder porque yo no lo tengo. Los milagros que yo hago son de Satanás, pero no lo testificaba así, porque eran milagros vacíos. Lo que tiene Felipe. Él pensaba que Felipe y luego Pedro y Juan iban a ceder a lo que él practicaba. ¿Se da cuenta quién entra en tu casa, quién ora por ti? Porque a veces gente llega a tu casa diciendo, estoy aquí porque Dios me mandó, y tú rapidito le pones la cabecita debajo, mira, y rapidito le pones la cabecita como una gallinita, y ahí te pones las manos encima, y tú comienzas a hablar unas lenguas, y bla, 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 y sigues en esa ignorancia. ¿Cuántos han vivido esa mala experiencia? Sabemos que muchos. Ahora mire bien la palabra del Señor. Versículo número 13, segunda parte. Andaba con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía estaba atónito. Él se quedó como piedra. ¿Qué es esto? Porque Dios estaba usando a Felipe de una manera terrible, grande. La gente se convertía, los demonios salían, los enfermos eran sanados, los paralíticos también, todo el mundo. Dios estaba usando a Felipe de una manera terrible, por eso lo envió. Si Felipe se convierte en la primera persona que cumple la profecía de Hechos 1:8, y me seréis testigos en Samaria. Imagínense cómo estaba ese hombre lleno ahí, de la unción y el poder divino de parte de nuestro Señor. Ahora, nótese lo siguiente, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Cuando se habían obras, habían campañas, dice que la gente se convertía, hasta se bautizaron, dice la palabra, por el mensaje de Felipe, pues se levantó una obra en Samaria. Pero no se podía levantar una obra y darle el ok a menos que dos discípulos originales de alta posición llegaran a testificar que sí. Por eso fue que enviaron a Pedro, que ya habían dos muertos en el cementerio a causa de su discernimiento. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Porque han mentido a Dios y cayeron muertos. Porque en las iglesias hay muchos mentirosos, hermano. En las iglesias hay mucha gente disfrazada dentro de las iglesias, haciéndose pasar por cristianos. Y ven unas vidas completamente lejos de Dios y están disfrazados en las casas de Dios. Hablan como si tuvieran unción, pero viven unas vidas vacías y secas ante la presencia del Señor. Son cristianos de etiqueta, nada más. Y hasta dicen, yo soy cristiano, pero ¿cuántas veces he venido a la iglesia esta semana? Al trabajo va todos los días, pero a la iglesia no, porque aquel estudió. Ahora, mira lo siguiente, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vayan allá y verifiquen que todo esto es de Dios, para darle el ok, si es se va a levantar un lugar para adorar a Jesús ahí, o si es de Satanás. Yo creo que usted entienda varias cosas acerca del mensaje que va a dar Pedro al Simón de Gita o al mago.
Mire bien la palabra. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Ok? Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando se manifestó el Espíritu Santo allá en Pentecostés, no hubo imposición de manos. Ninguna. Pero aquí hubo imposición de manos y también se le ponían las manos, amén, a los diáconos, allá en la carta de Hechos, capítulo 6, versículos 5 y 6, dice Hechos, capítulo 6, versos 5 y 6, dice, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. En Pentecostés no hubo imposición de manos. Pero ¿qué sucede? Aquí está. Llegó Pedro, llegó Juan. Están ahora con Felipe y allí está metido Simón el mago, que se había bautizado y dice que había hasta creído. Entonces usted primero que se encuentra en el trabajo, que apesta marihuana, usted, mira, él es cristiano, ella es cristiana. No le cree, hermanos, a la voz del diablo. Para uno verificar que es cristiano, tiene que ver los frutos que da, por lo menos por varios meses y hasta un año, porque aún dentro de la iglesia nos ama de gente tan ficticia que son buenos actores. Ahora mire la palabra. Verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. De ese verso mal interpretado sacaron otra falsa doctrina diabólica, que no quiero mencionar el nombre. Aquí hay una iglesia de ese grupo grandísimo, y hay muchos tontos ahí metidos. Ahora mire esto, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Yo creo que usted entiende, aquí es que nace, hermanos amados, el principio del simonismo. Simonismo nació en Inglaterra. Se le llama a esas personas simonistas. Son las personas que andan por las iglesias y ponen precio para predicar. Y te dice, yo voy a su iglesia, pero tiene que darme una ofrenda de $200. Eso, como se da cuenta, tiene origen diabólico. Se llama así, simonismo, que viene de Simón. Y las iglesias hoy día están llenas de eso. Eso no se puede confundir con las ofrendas que le da una iglesia a un predicador. Vamos a enseñar en qué es la diferencia. El simonismo es cuando la persona que va a predicar le dice al pastor de la iglesia o a la iglesia, yo voy a predicar, pero usted me da tanta cantidad de dinero. Ya eso de origen, como usted lo ve, satánico y diabólico. Pero cuando uno va a predicar en una iglesia y el pastor nace del corazón del pastor y de la iglesia, no del que va a predicar. El que va a predicar no tiene parte en eso y dice, le vamos a dar una ofrenda al predicador. Ya eso no se puede interpretar como simonismo. Entonces, como Pablo enseñaba, que se vayan unas ofrendas para llevarlas. Pero las iglesias están llenas de gente que sigue a Simón. Si no me dan una ofrenda a mi buena, no voy. Eso es diabólico y satánico. Aquí está la palabra bien enseñada para que usted entienda. Si uno va a una iglesia y el pastor le dice a usted, le quiero regalarle una ofrenda de amor, y sale del pastor de la iglesia y de la congregación, ya es otra cosa diferente. Por eso es que hay mucha gente maldecida, que no quieren trabajar, ni tan mucho menos buscan de Dios, pero se disfrazan de pastores y de evangelistas porque quieren buscar dinero que Simón el mago le da a ellos.
En esto hay que tener mucha sabiduría para entender estos términos. Porque usted va a seguir creyendo cosas así. La ofrenda nace del corazón del pastor de la iglesia, libre de la práctica de Simón el mago. Ahora, mire bien la palabra del Señor. Versículo número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, él le ofreció dinero. Él quería comprar el poder. Tenemos, hermanos amados, traficantes de las verdades espirituales. Tenemos traficantes de personas que usan las cosas celestiales de una manera satánica. Las iglesias hoy día están llenas de eso, de ese tipo de personas. Alabanza el nombre del Señor. Este es tiempo que usted aprenda, que abre esa mente ya, que lo que le enseñó doña Chencha, usted lo eche para el lado y diga, wow, a mí me ha atado el diablo por tantos años. Porque nunca nadie me enseñó la palabra con la luz de la revelación del evangelio. Yo vi atada. Y por eso hay enfermedades y tantas cosas raras y extrañas. Ahora, mire bien, la palabra sigue diciendo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Esa frase es importante que usted lo entienda. Nótese que hay dos cosas involucradas. Tu dinero y tú. Pedro vio que este hombre era un hombre, alabanza el nombre del Señor, para recibir la blasfemia del Espíritu Santo. Pedro estuvo atento, Pedro estuvo allí cuando Jesús habló en Mateo 12:31. En Mateo 12:31, mire la palabra del Señor. Mateo 12:31. Alabe el nombre del Señor porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice lo siguiente, claramente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Ese fue el análisis que hizo Pedro con Simón. Por tanto, tu dinero va a perecer contigo. ¿Qué significa perecer? Que Simón iba a terminar eventualmente en el mismo infierno. Porque fue una blasfemia contra el Señor, lo que este hombre hacía. Lo mismo que esta gente hace, que practica hasta el día de hoy el simonianismo en las iglesias y piden ofrendas de antemano. Esa gente viene dirigida por Lucifer. Y hay gente en la iglesia que hasta le da. Que hasta cogen un sobre por ahí escondido, le meten y se lo dan por allá escondido. Cuando sale por ahí, aquí te voy a dar esto de parte de Dios. No de parte de Dios, de parte del diablo. Porque hasta ahí llega la ignorancia, hermano. Porque la palabra nos hará libres. Una vez que usted conozca esta situación y terminología, usted no va a caer más en ese hoyo. Va a ser libre. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, 21. No tienen tu parte ni suerte en este asunto. Nótese en qué asunto. En el asunto del evangelio. Tú no tienes nada con el evangelio. Tú eres un candidato a la perdición eterna. Porque tú has blasfemado el Espíritu Santo de Dios. Como que las cosas celestiales, los dones, las cosas que Dios nos otorga a uno gratuitamente. Hermano, yo nunca compré un don, ni lo quiero comprar. Los dones que a mí el Señor en su misericordia ha puesto en mis manos, me los puso porque Él decidió ponerlo en mis manos para su gloria. Por estas cosas se ven todos los días en las iglesias. Hoy por $3 te hacen pastor.
Por 5 te hacen obispo. Te dan una tarjetita mal hecha ahí de $3 y tú te la metes en el bolsillo y dices, yo soy evangelista. Esas dan deseos de reír a carcajadas. Eso es para que usted vea lo que está pasando en las iglesias. Ahora mire bien la palabra, sigue diciendo, versículo número 21. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Note, este hombre, aunque se bautizó y creyó, el Espíritu Santo le mostró a Pedro que no era real. Porque si hubiera sido real, Pedro hubiera dicho, ya veo que te bautizaste y hasta creíste. Pero no, tu corazón no es recto delante de Dios. Tú sigues podrido, está lleno de maldades, de Satanás. Era ficticio. Ahora la Biblia sigue diciendo, mire, no solamente eso, dice, arrepiéntete. Hermano, ¿cómo Pedro le va a llamar a uno que se bautizó y creyó arrepentido? Que se arrepienta. Porque no se había arrepentido. Se da cuenta, él seguía a Felipe porque él quería averiguar como un tipo de secreto cómo es que Felipe hace milagros y prodigios. Yo lo quiero y le ofreció dinero. Y creó una doctrina que hasta el día de hoy se vive. La gente que practica por todas las iglesias, hermanos amados, el simonismo. Hasta el día de hoy. Y mucha gente ni cuenta se da. Para ellos, todo es un siervo. Todo es una sierva. Pero mira las espuelas que tiene. ¿Acaso eres ciego? Ahora mire bien la palabra. Sigue diciendo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura. Esta es una escena del futuro de Simón el Mago, el de Gita, del sufrimiento. Porque veo, está viendo Pedro por una visión, ok, claramente, dice, porque en hiel de amargura, en prisión de maldad. ¿Pero qué prisión? Si Simón no estaba metido en una cárcel frente de Pedro allí, pero Pedro pudo ver en el espíritu la prisión donde iba a caer él espiritualmente hablando. Ya yo veo, Dios me ha mostrado la prisión espiritual que tú vas a estar. Dice la palabra que los ángeles caídos están en prisiones eternas. Pedro la pudo ver la prisión. Pero esta gente no se da cuenta. ¿Ok? Ahora mire esto. Versículo número 23. Porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón el mago comenzó a temblar. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y mire esto, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Cuánta gente engañada? ¿Cuánta gente está en las iglesias aprisionado por Lucifer? Se van para otros estados, se meten en las iglesias, se coman las iglesias, se quedan con el dinero. Allá tiene 3 mujeres y 3 embarazadas y una esposa, robándose el dinero de las congregaciones. Y usted es amigo de ellos. Y hasta levanta las manos y le da gloria a Dios por ello. Porque hasta ahí llega la ignorancia en nosotros, hermanos. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Simón el mago, sus principios, su filosofía, todavía existe. ¿Cómo murió este hombre? Hay 2 teorías. Él se levitaba, se levantaba de parte de Satanás. Un día dice los anales históricos, que se paró frente al emperador Nerón y se levantó. Y que Pedro estaba allí.
Y Pedro dijo, Señor, muestra la mentira de este hombre. Y cuando Pedro oró, él cayó al piso y se rompió los huesos. Y que de esa caída se murió. La segunda interpretación histórica fue que Pedro le dijo, pues haz lo siguiente si tú eres el Mesías. Entiérrate en esa tumba que está ahí. Y levántate al tercer día. Y que él se enterró, Simón, 3 días. Pero nunca pudo salir de la tumba. Se quedó muerto. Porque Dios avergüenza lo que no es de él. Y te puede avergonzar a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Donde quiera que esté. Y te deja desnudo como aquel hijo de Seba. Para que no sigas engañando a la gente de las congregaciones. La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová abunde sobre ti. Llénate de Dios. Amén. Gloria a Jesús.